Bienvenidos a esta segunda mesa. Mi nombre, tal como ven en esta transparencia, es Francisco de Sande y soy el vicerrector de Tecnologías de la Información y Desarrollo Digital de la Universidad de La Laguna. Como pueden ver, el título que hemos elegido para esta segunda mesa de este panel es el de la universidad como generadora de talento 4.0. Hemos venido oyendo hablar del concepto talento 4.0 en la mañana de hoy, ayer en la inauguración de las jornadas, y el objeto de esta mesa sería profundizar en qué es eso del talento 0.0 y particularmente con la idea de talento 4.0 en la universidad. ¿Qué podemos hacer desde la universidad para gestionar este podríamos llamar nuevo modelo de talento? Contamos para ello con la presencia de 3 ponentes, a quienes en primer lugar quisiera agradecer su desinteresada participación en esta mesa. Bienvenidos, sobre todo particularmente a aquellos que vienen de fuera. Son Berta Bernardo, que viene de Asturias, de IESISA, Luis Fernández, que viene de Madrid, de la Universidad de Alcalá, y por último Manuel Area, que juega en casa desde la Universidad de La Laguna. No me quisiera entretener en exponer en totalidad el currículum de cada uno de nuestros ponentes. Tienen algunas líneas sobre esos currículum ahí. De Berta Bernardo, dando algunas pinceladas sobre ella, está muy en contacto con un proyecto que se llama Espacio Blimea, que podría definirse como una factoría de software de IESISA, de Informática del Corte Inglés, una de las empresas de más amplia experiencia en España en el mundo del desarrollo de software. Y Espacio Blimea es un proyecto que, según tengo entendido, ya nos lo explicará con más precisión Berta, aúna las funciones de factoría de software, centro de proceso de datos y gestión documental. Me consta que ella está particularmente ligada al tercer elemento, a la gestión documental dentro del proyecto. Por otra parte, tenemos el placer de contar con Luis Fernández. Luis Fernández es profesor titular de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Alcalá. Es una persona que aúna pues todas las cualidades que deberíamos tener cualquier profesor universitario. Tiene experiencia en gestión, ha estado al frente de algún departamento me consta que ha trabajado en al menos 2 universidades públicas y una privada, doctor en informática, proyectos de investigación, papers, pero digamos su interés para invitarle en esta mesa, lo más relevante de su currículum con respecto a lo que íbamos a tratar, es que Luis es un experto en el marco europeo de competencias digitales, una pieza clave si queremos hablar de talento 4.0, y esperamos que sea bajo esa experiencia desde donde nos comente sus ideas sobre este tema. Last but not least, como dicen los británicos, tenemos al profesor Manuel Area, catedrático del Departamento de Didáctica e Investigación Operativa en la Universidad de La Laguna. Posiblemente Manuel es la persona de nuestra universidad que posee una más larga dilatada trayectoria en el ámbito de la relación entre educación y tecnologías de la información. Para mí es un honor contar con ellos 3 y creo que para toda la audiencia. En cuanto al desarrollo de esta mesa redonda, lo que he propuesto a los ponentes es que tomemos tres tópicos, 3 ítems, y cada uno de ellos proceda a desarrollarlo con un tiempo de 5 minutos. Los tópicos que van a abordar cada uno de ellos en sus intervenciones, este es un pequeño experimento que espero que nos salga bien, son los que figuran ahí. Son ideas suficientemente amplias como para que cada uno de ellos las desarrolle pues según su modo de entender. Entonces lo que haremos será abordar en 5 minutos, intentaré hacer de chairman estricto con ellos para que suban a la tarima y expongan con su material cada una de estas ideas. Bien, y les dejo ya en concreto, no tengo previsto un orden para empezar, quizás podríamos empezar por Manuel, que juega en casa, por así decir. Bueno, ante todo, buenas tardes. Vamos a ver, hemos pactado 3 preguntas, ¿no? La primera es, ¿qué entendemos o cómo definimos el talento 4.0, ¿verdad? Comienzo, me toca a mí.
Bueno, vamos a ver, normalmente se suele entender el talento 4.0 básicamente como la formación o la preparación de profesionales, trabajadores para todo esto de lo que es la cuarta revolución industrial, ¿no? Para la industria 4.0. Evidentemente, parto de que las universidades tenemos que afrontar ese reto, ¿no? Tenemos que, evidentemente, preparar a esos profesionales que van a tener que trabajar en esta cuarta revolución industrial. Sin embargo, y esta es la primera idea con la que parto, es que yo creo que las universidades, además de la preparación de profesionales en este sentido laboral, tenemos que implicar o plantearnos el hecho de formar a nuestros estudiantes como ciudadanía, como ciudadanos y ciudadanas que van a integrarse y saber desenvolverse más o menos exitosamente desde un punto de vista cultural, laboral y social en todo lo que es esta nueva sociedad denominada de la 4.0. Evidentemente, esa formación de este talento 4.0, que a mí me gustaría llamarle formación de la ciudadanía culta, plena y crítica de la sociedad digital, es mucho más complejo que solo formación laboral o profesional. Implica, por decirlo en 4 ideas muy básicas, que una persona con ese talento 4.0, es decir, que sepa o que sea capaz y tenga competencias para desenvolverse, como digo, exitosamente en esta sociedad avanzada tecnológicamente, supondría eso, 4 tipos o ámbitos de competencias. Una de ellas que podríamos llamar instrumental, es decir, saber hacer un uso competente y pleno de lo que es el conjunto variado de tecnologías, pero no solo eso, sino también hace falta competencias que podemos llamar intelectuales o cognitivas, que tienen que ver con la capacidad para ser capaz de enfrentarse a todo el cúmulo de conocimiento, información que se está vehiculando a través de las redes, está emanando del mundo de los datos, etcétera. Es decir, ser capaz, como digo, de saber buscar información, saber interpretarla, saber comprenderla y saber aplicarla a la vida cotidiana. Y eso tiene que ver no solo con saber manejar instrumentalmente la tecnología, sino sobre todo con lo que pudiéramos llamar habilidades o competencias cognitivas e intelectuales. Una tercera tendría que ver con el mundo de los valores, con la psicología, con las actitudes. Y esto significa también, de algún modo, el desarrollar o asumir, y que desde las universidades tenemos que formar a nuestra futura ciudadanía, en lo que sería competencias éticas, ¿no? De saber realizar usos responsables y, lógicamente, democráticos de todo lo que es la tecnología. Y habría una cuarta dimensión o tipo de competencias que tienen que ver con las competencias emocionales y, sobre todo, no solo en relación o con relación a la tecnología para evitar adicciones, etcétera, sino también competencias emocionales en todo lo que es la interacción social que se está cada vez desarrollando con las tecnologías, ¿no? Bueno, todo ese conjunto de dimensiones configurarían lo que podríamos llamar una formación integral del sujeto, de la persona, ante la sociedad digital, ante el cultivo de este talento 4.0. En 5 minutos sé que no son nada desde aquí, por eso os rogaría que me avisaras cuando vamos. Bueno, sobre este particular de competencias para el siglo XXI hay cantidad de bibliografía, informes internacionales que apuntan sobre ello. Y de los muchos existentes hay ya cierto consenso de lo que debiera ser una persona, un profesional, un ciudadano o ciudadana pleno de este siglo XXI, ¿no? Y no voy a reiterarlas, pero tienen que ver no tanto con la adquisición y dominio de contenido de información, sino de la utilización funcional de ese conocimiento en la vida real, práctica, desde resolución de problemas, saber buscar información relevante, pensamiento crítico, trabajo colaborativo, expresión y comunicación en situaciones diversas y, lógicamente, una actitud positiva hacia el cambio, a la innovación permanente. Y acabo con estas 3 preguntas. Entiendo que esta definición o modo de entender lo que es el talento 4.0 de la ciudadanía digital nos implica básicamente a las universidades como entidades formadoras educativas plantearnos, bueno, ¿qué nuevo tipo de currícula o de currículum tenemos que
configurar, planificar para dar esta formación adecuada de la ciudadanía culta, crítica y autónoma de la sociedad digital. Es decir, volver a plantearnos de algún modo un nuevo modelo educativo de la enseñanza. A la vez también plantearnos cómo transformar lo que son los espacios educativos. Y cuando hablo de espacios educativos no solo me refiero a los físicos, sino lógicamente a los online, virtuales, etcétera. Y en tercer lugar, lógicamente, tiene que ver con qué cambios, qué transformaciones tenemos que realizar para implicar a todo el colectivo de miembros de la comunidad universitaria, fundamentalmente docentes y, lógicamente, todo el personal de apoyo alrededor para impulsar este cambio. Gracias, perfecto. 30 segundos. Nada, déjalo por ahí para el siguiente. Luis, ¿te parece tú en segundo lugar? Bien, voy a hablar de lo que me ha traído aquí, que es mi experiencia con marcos competenciales europeos que afectan a distintos ámbitos. Muy rápidamente, no solo alumnos del ámbito de las TIC, sino en general a todos, pero también, ¿por qué no?, al personal y a los profesores. Ya. Bien, todos sabemos que hay una gran demanda de profesionales en general y que hay escasez de talento. ¿Cuál es la solución que nos puede llegar en este caso? El problema que tenemos es habitualmente una sopa de letras infumable que nadie es capaz de entender, casi ni los profesionales. Y frente a esto, ¿qué es lo que se está promoviendo? Se está promoviendo que lleguemos a algún tipo de solución. Una muy típica: certificaciones, más certificaciones, sobre todo de vendedores, etcétera y demás. ¿Alguien sabe, como dice, cuántas certificaciones ahora hay en el mercado? Bueno, el profesor pregunta: 120, 335, 575. Pues no, señor. Tenemos 2.300 de más de 160 proveedores. Es decir, esto no nos va a ayudar mucho. La gente de recursos humanos ya se pierde. Los profesionales también. Y los chicos que quieren dedicarse a esto ya no saben si elegir una cosa u otra y demás. Hay algunos estudios, ahora no es el momento de comentarlos, pero realmente son un complemento y no una sustitución de lo que hacemos en la universidad en muchos casos. Y entonces alguien se lo plantea, y en concreto se lo plantea la Comisión Europea. Y la Comisión Europea se plantea que estaría bien tener una normativa, como es la que estoy mostrando, y que tiene que ver con las competencias para los profesionales en las TIC. Pero no solo los profesionales de las TIC, sino también todos los profesionales híbridos que llamamos ahora, que son aquellos que como profesionales no son formados en las TIC, pero tienen que usar de manera avanzada, no básica, la tecnología. Es un esfuerzo del Centro Europeo de Normalización y ha dado como lugar un estándar publicado, traducido ya en español, en 2016. ¿Qué ocurre con ese estándar? Pues ahora mismo está impactando ya poco a poco a la industria. La Comisión Europea, en concreto la DG Growth, está poniendo mucho dinero para que esto sea así y para que se esté analizando. Hay portales de empleo en Holanda que ya lo están tomando como referencia para hacer ese matching que necesitamos entre qué se demanda en una empresa, qué es lo que se ofrece por un candidato. Y simplemente comentar que esto se está desarrollando ahora mismo. Antiguamente se gestionaba de manera informal, ahora es un comité técnico oficial del CEN. Y que estoy hablando de esto porque estoy en la versión 4.0 yo participando en esto, para justificar, porque aunque me hayan puesto muy bien, tampoco doy para tanto. Entonces, esa es mi experiencia y lo que quiero aportar. ¿En qué consta? Pues distintas dimensiones. No voy a entrar mucho en ello porque es quizás un poco técnico y a lo mejor no todo el mundo pues va a hacer un seguimiento, pero hay 4 dimensiones
de 40 competencias que en principio serían capaces de servir para modelar cualquier puesto en tecnología. De tal manera que tenemos, en efecto, esas grandes áreas de actividad, unos niveles de competencia por cada uno de ellos, incluso unos ejemplos de conocimientos y habilidades. Todo esto se ha concretado también en algunos ejemplos, como 30 perfiles de ejemplo modelados, y que se están generando muchos más. No está estandarizado, pero os puedo decir que durante este año se va a lanzar un proyecto para que esto también se convierta en estándar. Permitirá disipar muchas dudas de qué es un analista, qué es un programador, qué debería tener, qué no debería tener en cada organización. Al final se ve todo esto, por eso también se está actualizando, porque, como muy bien se ha dicho, estamos cambiando continuamente los paradigmas, las técnicas, y aunque algunas competencias no cambian tanto, sí cambia algunas cuestiones de cómo se deben aplicar. ¿Y qué más? ¿Alguien sabía que en 2 años tenemos una nueva clasificación laboral oficial? No para TIC, sino para todas las ocupaciones. Seguramente no. No os preocupéis, es normal. Pero es así. Se llama ESCO. Y todos estos organismos, quieran o no quieran, lo van a tener que implantar. Se trata de la clasificación multilingüe, 27 en los idiomas correspondientes, más algunos más, incluso el árabe se ha traducido, y consiste en una nueva clasificación con algunas características. Trata de sustituir a una muy obsoleta, que es la de 2008 de la Organización Internacional del Trabajo, donde, por ejemplo, en el ámbito de la tecnología había todavía perforadores de datos. Bueno, se explica por sí solo. ¿Qué aporta todo esto? Pues aporta una nueva idea que, para formación al empleo, muy previsiblemente para la formalización de contratos, categorías, incluso en seguridad social, etcétera, va a ser obligatoria. Y también, sí, ¿por qué no?, en TIC. Y de nuevo, por justificar lo injustificable que estoy aquí, es que yo también he estado participando. Bien, ¿qué más? Es muy grande, gigantesca. 2.942 ocupaciones, desde pesca, agricultura, profesorado de educación, TIC, etc. En TIC, 110 ocupaciones. Capacidades, quiere decir skills, habilidades, conocimientos, casi 14.000. Se puede consultar en cualquier momento, es libre, porque desde 2017 de octubre está publicado. Veremos qué ocurre, pero esto llega. Y esto va a impactar en la manera en que podemos orientar hacia el talento, porque, como hemos visto antes también, está incluyendo no solo perfiles y perfiles híbridos como el científico de datos, sino también, ¿por qué no?, para las habilidades transversales. Y esto ya es mi última contribución. Las habilidades transversales, ¿qué quiere decir? Quiere decir que son todas aquellas que no son específicas. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de cosas que a lo mejor nos suenan. Nativos digitales, eso no existe, es mentira, es una injusticia con la gente joven. Por nacer en determinados años, no tienen por qué estar privados de formación de uso tecnológico, porque después se demuestra que determinadas cosas no las saben usar. Es un problema, no solo los jóvenes, todos los demás. No voy a decir que cuántas veces hemos visto el que pone el procesador de textos y lo ajusta con blancos, etcétera, etcétera y demás, o no sabe contar, en fin. ¿Qué ocurre con todo esto? Que no tenemos una idea clara de cómo promoverlo. Casi todos, y es un ejercicio casi que es un hobby, hay un marco en efecto europeo, se llama DigiComp, para la ciudadanía. No es para el trabajador, etcétera, es para todos. Problemón es un marco europeo que no aporta la manera de evaluar, formar o certificar que la gente tiene todo esto.
Y además, el hobby es tratar de hacer un montón de modelos de autoevaluación basado en esto. ¿Sabéis lo que ocurre? Que se han hecho estudios y la gente dice, países no sospechosos, Alemania, 78% dicen, yo el Excel lo domino, o la hoja de cálculo, o el no sé qué. Se les hace una prueba, solo la superan el 38%. No vale. Lamentablemente nuestro ministerio ha dicho que para la competencia digital de los profesores basta con hacer una autoevaluación y empezar a poner ahí evidencias como locos. No sirve para nada. Frente a eso, sí hay algunas certificaciones, aunque decía antes que no valían, no, valen, que sirven para esto. Y con esto estoy acabando. Una de ellas es ECDL. ¿Y qué sirve? ¿Para qué sirve? Pues hay sitios como Malta, y os aseguro, nosotros somos centro en la universidad, que si te quieres matricular o tienes esta certificación, aparte de la de inglés, olvídate. ¿Para qué sirve? Pues para evitar problemas que tenemos todos los días. Los profesores encargan trabajos, los chicos no saben hacerlo con herramientas básicas. Para terminar, también, por cierto, en algún caso es para el funcionariado. Ciertos países o lo tienen o no eres funcionario o incluso te echan. Por último, hay algo que ha mencionado y es que no todo es tecnología, no todo son habilidades técnicas. También están las soft skills o las habilidades transversales de comportamiento. Y esto, lamentablemente, aunque ponga esto que estamos trabajando ahora mismo, no hay marco general, reconocido y demás. La Unión Europea también está intentando hacer cosas al respecto. Este es un proyecto europeo donde estamos, pero ha habido otros. Llegará y también tendremos que ponernos en ello. Y con esto, muchas gracias. Gracias, Luis. Pasamos entonces a Berta para ver un poco lo que puede decirnos sobre esta primera cuestión. Buenas tardes a todos, y yo no puedo dejar de, aunque lleve unos minutos, de dar las gracias a la Universidad de La Laguna, especialmente en la persona de Soledad Muñoz, que estuvo en nuestro centro de trabajo en abril, se enamoró de nuestro proyecto y me invitó a venir a contároslo. Digo que tengo que agradecerlo porque quizás soy la menos académica de cuantos ponentes hay hoy aquí, la que menos currículum seguramente tiene, y estoy muy contenta porque estoy aprendiendo muchísimas cosas. Pero yo lo que creo que puedo aportaros es experiencia de trabajo y experiencia de venir de un sitio muy pequeño donde apostamos hace 12 años por hacer algo diferente y por realmente donde vivimos cada día muchas de las cosas que habéis contado vosotros, que es ese tipo de competencias, cómo aunar ese talento que en algunos casos se enseña en la parte técnica y esas otras competencias que no se enseñan, pero en las que las empresas sí que tenemos mucho que aportar, porque para poder tener éxito en nuestros proyectos y en los proyectos que abordamos tenemos que aunar los dos ámbitos, ¿vale? Yo trabajo con gente muy joven y esto lo vivo cada día y eso es lo que creo que puedo aportaros hoy aquí. Lo que quiero contaros, bueno, supongo que algunos lo sabréis y otros no. Nosotros somos IECISA, somos Informática del Corte Inglés, somos la empresa TIC del grupo El Corte Inglés y bueno, somos una empresa que tenemos presencia en todas las comunidades autónomas y también en otros países. En concreto, en el año 2006, la empresa, como otras muchas empresas tecnológicas, se plantea una cuestión de deslocalizar un poco los perfiles técnicos que estaban concentrados fundamentalmente en Madrid y Barcelona y deslocalizarlos a otras poblaciones. Y ahí aparecemos nosotros. No sé si voy a saber pasar esto. No, creo que estoy en el puntero en lugar de... os decía que así nace nuestro proyecto, ¿vale? Yo, cuando tenía una presentación en una versión inicial que me dijeron, vas a hablar 20 minutos. Bueno, pues yo hice una presentación, luego es verdad que Francisco nos cambió el ritmo y quiso dinamizarlo más, a mí me parece también más interesante, pero yo creo que como entendemos nosotros esto del talento, entendemos el talento como versatilidad, ¿vale? Y como creatividad y también como colaboración. Y Espacio Blimea, el centro que yo represento, yo creo que es todo esto.
Por ahí está Víctor Soya, que es el director TIC del Principado de Asturias y que creo que luego va a intervenir, y creo que conoce muy bien una de las cosas fundamentales que fue fundamental para nosotros para poder implantarnos en una cuenca minera, que es la red, el proyecto Red Asturcom, que el Gobierno del Principado de Asturias en ese año, en los años entre 2005 y 2007 y aún continúa, implantó para dotar de fibra óptica a zonas deprimidas como las zonas de las cuencas. Esto pasa muy rápido, pero yo quería quedarme el otro día, pues está como vivo. No sé por qué, porque no estoy tocando nada. No sé yo qué te Perdón. No, quédate en la primera, sí. Yo quería explicaros estas 4 cosas, ¿vale? En el plano de colaboración, ¿vale? Por un lado, se dieron 4 circunstancias. La primera, como digo, que el Gobierno del Principado había dotado, en este caso, a las cuencas mineras para poder tratar de conseguir que tuviesen un tejido productivo diferente a la minería y a la siderurgia, que era su ámbito natural en los últimos años, y poder dotarles de otro tipo de tejido productivo, como podíamos ser las empresas tecnológicas. Por otro lado, en nuestro caso, los orígenes asturianos de nuestro grupo empresarial también nos llevaron a que fuese un poquito más fácil presentar un plan de negocio en nuestra casa. El tercero y más importante, y el que continúa siendo el más importante y el que seguramente me traigo hoy aquí, es la alta cualificación del personal que nosotros encontrábamos en la Universidad de Oviedo y también en la formación profesional. Tengo que decirlo, aunque este sea un ámbito universitario, pero también ahí la hemos encontrado. Era fácil reclutar personal con mucha cualificación, y eso es lo que nos ha dado el éxito que nos mantiene hoy en día. La garantía que nosotros tenemos, y de lo que más orgullosa estoy yo por ser la cara visible de ese centro, es del personal que trabaja con nosotros y que tiene esa alta cualificación. Y, en último lugar, el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, con el que nos pusimos en contacto en ese momento para abrir un centro de este tipo, y que también nos ayudó a gestionar los incentivos que, evidentemente, se ponían a nuestra disposición, tanto en la inversión como en la contratación, para poder llevar a cabo un proyecto de este tipo. Esto, que al principio nos generó, evidentemente, una gran competitividad, hay que mantenerlo a lo largo de los años, y ahora lo seguimos manteniendo. Ahora sí quiero pasar, a ver si no me equivoco. Bueno, esto es Blimea, ¿vale? Porque esto de Blimea, ¿qué es, no? Blimea realmente es una población de un municipio asturiano que tiene 17.000 habitantes, que se llama San Martín del Rey Aurelio, plena cuenca minera, como os digo, y Blimea es una población de aproximadamente 3.000. Es realmente un sitio muy poco tecnológico. Nosotros no estamos en un polígono industrial, ni tampoco estamos en un sitio que a priori no es nada tecnológico. Nosotros lo que hemos hecho ha sido que el propio ayuntamiento tenía unas escuelas, un edificio que eran unas antiguas escuelas que ya no utilizaba para fines docentes, y que lo hemos transformado, en esa diapo que veis ahí, en un edificio que ahora mismo es singular y que llama un poquito la atención, porque realmente reúne todas las características que necesita un centro tecnológico que alberga un centro de proceso de datos, que alberga casi 60 profesionales que hacen desarrollo de software, ¿vale? Y entonces necesitábamos esas infraestructuras. Yo no sé cómo voy de tiempo, creo que ya me he pasado, os voy contando, ¿no? Porque si no. Pero bueno, básicamente lo que sí que quería contar es que es como poner en práctica toda esa teoría, ¿no? Y realmente enfrentarnos cada día a cómo gestionar ese talento, ¿vale? Luego, si queréis, vamos viendo el resto de cuestiones para no pisarnos, ¿vale? Manuel. No te preocupes. Ok. Bueno, seguimos con las intervenciones. La siguiente pregunta pactada era, bueno, ¿estamos preparando adecuadamente a nuestro alumnado ante todos estos retos de la sociedad digital 4.0? Mi respuesta, yo soy docente y me dedico un poquito también a la investigación en enseñanza universitaria, mi respuesta en líneas generales es no.
así de claro, ¿no? En letras mayúsculas. ¿Por qué no? Hemos avanzado muchísimo, eso es cierto, ¿no? Pero fundamentalmente sigue siendo un modelo, no sé, de enseñanza y demás en líneas generales. Evidentemente hay proyectos, individuos, grupos muy interesantes, pero en líneas generales todavía tenemos una visión en la universidad o en la enseñanza universitaria de ser transmisores de información. Es decir, la lectio, la lección magistral o el manual o los apuntes sigue siendo casi el eje clave del proceso educativo. Por eso, esa es mi respuesta. En estos últimos años hemos, digamos, añadido algo ad hoc, es decir, le hemos puesto como apéndices que son esas llamadas aulas virtuales, ¿no? Donde prácticamente seguimos haciendo lo mismo, pero en este caso, en vez de las fotocopias o el papel, pasa a ser lo digital. Era lo que antes apuntaba como ese proceso, esos tres pasos del proceso de transformación digital, y todavía estaríamos en el inicial, en lo que pudiéramos llamar la informatización de lo que son los procesos tradicionales, presenciales, en este caso de enseñanza. Desde mi punto de vista, ¿qué habría que hacer? Esto va ahora. No, esto va para atrás. Tenemos dificultades todos con... Bueno, voy a ir rapidito. A ver, yo creo que el proceso de transformación digital, en este caso, no de la universidad en genérico como organización, sino de la docencia universitaria, de cómo enseñamos como institución formativa, pues bueno, se ha apuntado de que ese proceso de transformación digital implica no solo incorporar tecnología, sino cambios de tipo en los procesos y productos, cambios organizacionales y cambios culturales, ¿no?, en los individuos que pertenecen a la institución. ¿Cómo se traduciría esto, entiendo yo, en la transformación de la docencia universitaria en sociedad digital? Pues hablar de cambios de los procesos y productos es, como apuntaba antes, cambiar radicalmente el modelo curricular y didáctico de la enseñanza superior. Y esto, en poquitas palabras, por decirlo en muy pocas palabras, es cambiar el paradigma pedagógico que está dominante en la mayor parte de las aulas, titulaciones y formas de trabajo del profesorado. Y decir, cambiar el paradigma pedagógico dominante significa, y no lo explico evidentemente, pasar de un modelo logocéntrico, es decir, focalizado en que la traducción didáctica que hago yo del conocimiento, de la disciplina, de la materia, la imito tal cual es en el campo científico, y así se lo presento al alumnado. Sabemos que esto, bueno, funcionó en años anteriores, pero evidentemente no tiene nada que ver con las teorías pedagógicas y psicológicas más innovadoras. Como digo, cambiar el paradigma significa pasar de ese paradigma logocéntrico a uno que llamamos paidocéntrico, más focalizado en los intereses o en las formas de aprender de los sujetos que tengo como estudiantes. Bueno, no entro en ello. Una segunda idea es el cambio organizacional, ¿no?, el cambio de las formas organizativas, en este caso de la docencia. Yo creo, y espero que lo compartan mis colegas docentes, de que todavía tenemos una estructura organizativa del tiempo y el espacio académico exactamente igual que hace un siglo. Sigue siendo un modelo organizativo, como digo, del tiempo y el espacio docente, focalizado en la división en asignaturas, horarios muy estructurados, etc. Por tanto, el gran reto de la transformación digital de la docencia, uno de ellos, es la flexibilización, como digo, del tiempo y el espacio. Y esto supone, a lo mejor, reorganizar lo que son las clases presenciales, donde uno me encuentro físicamente con los estudiantes, en función de las necesidades organizativas o autoorganizativas de ese profesor con sus estudiantes. Y significa distribuir el tiempo entremezclando espacios físicos virtuales. Y podríamos seguir más allá, pero con esa. La tercera eje de la transformación digital es los cambios culturales, ¿no?, de los individuos que pertenecen a una organización. En este caso, en nuestro caso de la transformación digital de la enseñanza, implicaría que de algún modo tenemos que empezar a plantearnos una cierta reinvención o replanteamiento profundo de lo que es el oficio docente universitario, de la profesionalidad, del tipo de tareas que uno tiene que hacer en el contexto de educación superior. Y esto pasa, y cito el concepto de acreditación de la competencia digital docente, en hacer o desarrollar tareas con las tecnologías, tanto en el marco del aula presencial como en los espacios online. Y eso significa, pues, no solo utilizar las herramientas del Moodle o del LMS pertinente, sino saber
construir pedagógicamente entornos que favorezcan, como decía antes, ese cambio de paradigma y no solo poner en los espacios virtuales información almacenada en objetos digitales, sino crear actividades, tareas, etcétera, etcétera. Bueno, y creo que aquí lo voy a dejar para ajustarme al tiempo. ¿Tú vuelves a salir o ya cubriste? ¿Crees? Vale. Intenta ver si en la universidad lo hacemos bien en esto, que era la segunda pregunta, de ¿lo estamos haciendo bien? Para... Si me puedes... Sí. Esto vuelve al principio. Voy. Vuelve al principio. Ahora ya le he cogido... Para el talento, y estamos hablando... Estoy moviéndome al sitio apropiado, porque en principio era para... ¿Dónde está la posibilidad? Pues estamos en dos ámbitos. Una de la de aquellos que se van a dedicar profesionalmente, y para eso se forman, a este tipo de disciplinas. Aquí tendremos que distinguir dos. La parte TIC y todas las titulaciones y demás que tienen que ver con esto. ¿Cuál es el problema actualmente? Bueno, a pesar que digamos mucho de Bolonia, del el suplemento europeo y todo esto, realmente ahora viene alguien de Estonia aquí y no nos enteramos muy bien de realmente lo que puede acreditar con su titulación. Pero esto le pasa mucho peor a la gente, los empleadores, que intentan ajustar lo que quieren. Yo durante 10 años he estado, bueno, más de 10 años, haciendo por mi cuenta estadísticas sobre lo que se pide en las ofertas de empleo en el ámbito de la tecnología. Y esto, entre otras cosas, porque me gustaba mucho discutir con gente que era muy listilla. Esto es lo que más se pide. Parece mentira que la universidad no lo enseñe. Bueno, pues algunas pinceladas. La tecnología evoluciona muy rápidamente. ¿Eso qué significa? Yo he vivido promociones en las cuales el lenguaje que se estaba en primero llevando toda la atención en el mercado laboral, cuando esa promoción acabó, había desaparecido. No es que tuviera menos, había desaparecido. Por lo tanto, los que coleccionan siglas y todo este tipo de cosas, si no acumulan competencias, no les sirve para nada. Es como decir, no, yo quiero que sepas de los coches Renault o Ford, etcétera. ¿Pero para qué? ¿Ser mecánico, ser conductor, ser diseñador? ¿Qué? Lo mismo, lo mismo en cuanto a la tecnología. Una marca no me sirve para nada. Es qué soy capaz de hacer con la marca. Primera parte. Por eso es tan importante. Nosotros, por dar ejemplo, hemos intentado ya hacer mapas, porque una de las cosas que les está pasando a las empresas que hacen una autoevaluación de sus empleados con estos modelos competenciales que os decía antes, es que de repente se tropiezan con el segundo paso. Vale, ahora ya sé que le falta esto, le falta lo otro. Y los proveedores de formación, ¿cómo sé yo que me están hablando con el mismo lenguaje? Tendremos que hablar el mismo lenguaje. Y la segunda parte, y un poco en la línea también de Manuel, etcétera, etcétera. Voy pasando al momento adecuado. Aquí. De nuevo, insisto, somos muy malos en general en cuanto a habilidades técnicas, incluso solo de usuario. Muy, muy malos. Como decíamos alguna vez, de cuando en cuando, en su momento, bueno, esto ha bajado un poco más, había cursos cero porque venían los chavales muy mal de las matemáticas, la física, etcétera, bla, 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 bla. Pero lo cierto es que vienen sin tener ni idea de lo mínimo para hacer un trabajo, para usar una hoja de cálculo, hacer una presentación. Y cuidado, no es tanto la herramienta, sino todo lo que lleva aparejado, y en eso estoy de acuerdo, que no es solo ser muy hábil con la herramienta. La diferencia es que en otros países se está tomando más en serio, en otras universidades se está tomando mucho más en serio. Y sí, también en la nuestra, nosotros tenemos una asignatura transversal, enfermería, turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Para este tipo de cosas les preguntamos a los chicos y nos dicen, si no nos enseñan,
Incluso la delegación de alumnos, es que hay gente que no puede entrar en tu asignatura, a ver si nos puedes hacer algunas sesiones, porque después, en segundo, etcétera, pues tenemos problemas. Y una anécdota, y es real, no voy a decir dónde ocurrió. En alguna ocasión se dijo, bueno, es que esto ya de enseñar, esto de cómo apañarse con la tecnología, si ya saben, son nativos digitales, ya vienen aprendidos. Y digo, qué bien, pues entonces no les enseñamos. Y digo, inglés supongo que también. Bueno, inglés no vienen tan así. Y la tecnología, bueno, pues si les falta algo, pues pongamos administración de empresas, el de contabilidad ya les enseña lo que haga falta. Digo, bueno, hagamos lo mismo con el inglés, que el de contabilidad también les enseñe el inglés. A que no funciona. A que también cuando pedimos a alguien con inglés decimos, a ver si tienes el TOEFL, el IELTS y demás. Y aquí es, no, hice el curso en la Academia Pepito. Hay algo que no funciona. Y tenemos que ponernos más en serio. Porque claro, cuando, como decía antes, la gente ajusta estos con espacios en blanco, tiene que contar algo en una Excel, estoy poniendo ejemplos muy sencillos, y no es capaz, y entonces va contando así, a ver cuántos hay, y todas estas cosas, hay algo que está claro, se pierde aproximadamente el 12% del tiempo. La gente de tecnología tiene 47% más de peticiones, pero no porque no funcione el sistema, sino porque la gente no se apaña, pero no se apaña con lo básico. Y por último, todo esto al final, ¿en qué redunda? En que intentamos, aunque lo hagamos súper usable, súper fácil, hacer una transformación digital y no tenemos los recursos humanos, ni profesorado, ni PAS o administración y servicios formados para esto. Y ese es mi diagnóstico. Gracias. Ahora yo creo que es más fácil. Tú vienes de una empresa privada. La segunda pregunta es ¿con qué te encuentras? En la universidad tienes la percepción de la gente que contrata ahí. Esa era un poco el enfoque que yo le había dado para No sé si te hacen falta las transparencias, si quieres te las busco. Era el enfoque que yo intentaba darle a tus preguntas y por eso rompí totalmente la presentación. Yo creo que tiene mucho que ver lo que están contando ellos, pero yo quiero dar un mensaje de esperanza, ¿vale? Y de que yo creo que es posible. La universidad tiene sus tiempos y es verdad que hay una formación que es imprescindible, la que se da en la universidad y que en el ámbito tecnológico es imprescindible, pero es verdad que las empresas también tenemos cosas que decir y esa unión, nosotros lo que más recibimos en Blimea en todos estos años son peticiones tanto de la universidad, fundamentalmente de la universidad, pues los alumnos de máster y tal, que quieren venir a vernos para acercarse, para poder acercar a los alumnos a la empresa y para ver realmente qué es lo que estamos demandando. Y si me permitís, aquí voy a ser, además, ¿qué demanda el negocio? ¿Vale? Nosotros somos empresas, no somos ONGs, tenemos que ganar dinero y tenemos que estar en el mercado. Nosotros somos una empresa que ayuda a otras empresas y a la administración pública en esa transformación digital, ¿vale? En todas las divisiones de nuestra compañía están orientadas a esto. Y esto lo hacen las personas, y lo hacen las personas que trabajan con nosotros. Y son las personas que provienen de la universidad. Entonces, para nosotros es una cantera, ¿vale? Necesitamos, la universidad, nosotros tenemos bastante relación, evidentemente, con la Escuela de Ingeniería de Informática de Oviedo y también con la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. Y como os digo, nos piden venir a vernos, ver realmente por dónde van los tiros, ¿no? Y qué cosas estamos demandando. Porque es verdad, antes alguien habló del exceso, creo que tú, del exceso de certificaciones. Bueno, pero es que la realidad también es que el mercado te lo está pidiendo y te lo está demandando. La propia administración pública, cuando saca concursos públicos, también te demanda un perfil determinado, con una experiencia determinada, con unas certificaciones determinadas que tienes que tener. ¿Qué tenemos que aportar nosotros? Metodología, que es algo que también se habló mucho esta tarde y creo que en la mesa anterior. Es verdad
que nosotros, que estamos en un sitio, como os decía antes, a priori tan poco tecnológico, trabajamos con una metodología muy estricta y enseñamos a la gente que trabaja con nosotros, que son estos perfiles que veis aquí, son ingenieros de desarrollo, ingenieros de sistemas. También hay matemáticos, también hay físicos, porque ya sabéis que en esto de la informática pues hay otras titulaciones, pero también les enseñamos, o sea, tienen que tener también esas certificaciones, porque año a año las demanda el mercado también. Y es necesario que las tengan y que las conozcan para poder ser competitivos. Pero hay algo que no se puede certificar así, que es el resto de competencias, y que es lo que se nos viene a pedir a nosotros cuando la universidad se acerca a la empresa, es ¿por dónde vamos? ¿Qué es lo que demandáis realmente en los chicos? Pues yo digo que la tecnología se puede enseñar, el resto de habilidades pues hay que trabajarlas. El trabajo en equipo, por eso yo empecé antes la intervención diciendo que yo entiendo que es la colaboración entre instituciones, entre organismos y luego en el trabajo día a día, ¿no? Eso es fundamental para desarrollar el talento. El talento no es una cosa... no sé, yo creo que es algo tangible ya, ¿vale? Debemos de dejar de hablar y teorizar, sino es algo que es tangible y que se tiene que conseguir a base de mucho trabajo. En nuestro caso, creedme, es mucho trabajo porque estamos en un sitio donde tenemos que defender cada día nuestro trabajo. Aunque pertenecemos a una gran compañía, somos 2.400 personas más o menos, y realmente tenemos, como os digo, presencia en todas partes, pero nosotros desde allí tenemos también que hemos colaborado al éxito también de nuestra compañía en todas las políticas de calidad que nosotros aplicamos en nuestras áreas de negocio que están en Blimea. Eso no es algo que haga una máquina, eso es algo que hacen personas y que hace la gente que, en cierto modo, lideramos también a esas personas, las que los involucramos en conseguir esa metodología y ese éxito. Y sobre todo en el ámbito técnico, yo me encuentro muchas veces que los chicos que vienen de la universidad con mucho conocimiento técnico les cuesta un montonazo escribir, les cuesta un montonazo compartir, y esto también hay que enseñarlo, ¿vale? Y esto sigue siendo necesario, ¿eh? Es verdad que ahora nosotros que trabajamos con metodologías ágiles, con el Jira y el Scrum y todas estas cosas que los que estáis en el ámbito de las TIC los conocéis, ahí se exige realmente pues mucha transversalidad, muchas competencias que de mano pues no te forman, ¿no? en la universidad. Y es una de las cosas que siempre nos comentan también los profesores, ¿no? La universidad es un aparato que va lento, que es muy lento introducir esos cambios y bueno, nosotros como empresas sí que podemos correr un poquito más, ¿no? Y luego, bueno, estará ya la última parte de cómo gestionar eso. Si queréis lo dejo aquí y lo dejamos para la siguiente cuestión. Manuel, la última parte. Muy bien, bueno, pues buenas tardes y pasamos a la tercera y última pregunta, que es ¿qué cambios o transformaciones organizativas y educativas debiéramos acometer las universidades? Yo soy consciente de que estoy en un congreso de gerencia universitaria, no de docencia universitaria, y por eso agradezco enormemente la posibilidad de poder expresar algunas ideas. Y yo, en poquitas palabras, ¿no?, para última intervención. Vamos a ver, cuando hablamos de transformación digital y máximo un tipo de jornadas como estas de gerencia, yo más o menos lo poco que oí es fundamentalmente poner el acento en la transformación digital de la universidad como organización, ¿no?, para que funcione más eficazmente, sus servicios administrativos, etcétera, etcétera. Yo la única idea relevante que quisiera trasladarles es que yo entiendo la transformación digital fundamentalmente como la transformación de la universidad como institución educativa del siglo XXI. Y esto es algo más complejo que solo mejorar, digamos, el funcionamiento administrativo, o debiera ser, ¿no?
Y por eso entiendo que esto, ahora que está de moda, muy de moda hablar de transformación digital de cualquier organización, no sea concebido como un mero proyecto, plan, programa, no sé, coyuntural, ¿no? Para ver si en un plazo de 2 o 3 años mejoramos esto. En absoluto. Yo, como docente, profesor, implicado en la transformación de la universidad como institución educativa, esto es un proceso a medio y largo plazo. A medio y largo plazo. Por eso, como eslogan, como idea, para mí, universidad digital es hablar de la reinvención o transformación, insisto, del paradigma de enseñanza, modelo educativo que se imparte, de la organización académica. Fíjense que antes hablaba de la necesidad de flexibilizar y romper con la estructura de horarios rígidos y, sobre todo, reinventar también lo que es nuestro oficio. Y lo hablaba antes Luis, ¿no? Es decir, podemos meter mucha tecnología, mucho software, mucho lo que queráis, pero si no tenemos los recursos humanos cualificados, tanto en la docencia como lógicamente en la administración, este barco no avanza. Por tanto, hay que reinventar, como digo, también el oficio docente. Y esto, para impulsarlo, necesita liderazgo. Esto es otra de las palabras de moda, ¿no? Y entiendo que esto de la transformación digital tiene que ser un elemento clave de cualquier plan estratégico de una universidad. Y cuando hablo de incorporarlo al plan estratégico, no me refiero a que aparezca en un documento. Ya uno lleva más de 3 décadas en la casa y entonces ha visto ya varios planes estratégicos. Y es fácil escribirlo en los documentos, ¿no? Lo difícil es implementarlo. Ponerlo en práctica, ¿no? Y esto exige, entiendo, políticas coordinadas entre los vicerrectorados. Es decir, o es un planteamiento estratégico de toda la universidad, no solo del vicerrectorado de tecnologías, etcétera, o es algo coordinado y comprensible, o esto no marcha, ¿no? Y por tanto, eso implicaría, pues lógicamente, que cada universidad tiene que plantearse el porqué y para qué de esta transformación digital global y en particular de la enseñanza. Y bueno, y esto hay que negociarlo. Bueno, es un proceso, como digo, a medio plazo que lleva negociación, desarrollo de reglamentos, cambios de planes de estudio, etcétera. Pero solo ya la última idea. Fue expresada, si no me equivoco, ayer en la ponencia del rector de Jaén, ¿no? El profesor Gómez. Necesitamos una visión, necesitamos un horizonte. No es incorporar la tecnología o la transformación digital en las universidades porque esté de moda o porque nos lo demande de forma inmediata en el contexto de esta revolución 4.0. Evidentemente eso nos está empujando, ¿no? Nos está obligando a repensar lo que hacemos y cómo nos organizamos dentro. Necesitamos, por eso digo yo, alguien lo nombró en la mesa anterior, un relato o narrativa, algo que dé sentido, digamos, a lo que hacemos los profesores y queramos implicarnos, porque lleva tiempo, esfuerzo, equivocaciones y demás. Tenemos que tener eso, una especie de imaginario, de ficción que nos haga pensar y implicarnos y comprometernos de algún modo que si apostamos por esto de la transformación digital, de cómo enseñamos, mejoraremos evidentemente la universidad como institución. Y en esa construcción del imaginario, de la visión o del relato, como queréis denominarlo, hay ahí una serie de elementos o conceptos que están jugando y cada uno en sus universidades debe mezclarlos en su cóctel. Si por innovación, modernización, inclusión social, democratización del conocimiento, cada uno en sus universidades tiene que encontrar el elemento clave, esta visión, el relato que le dé sentido. Solo una cosa, como decía nuestro coordinador, yo soy de la casa, de la Universidad de La Laguna, y desde hace pocos meses tengo la responsabilidad de impulsar las denominadas titulaciones a distancia online, semipresenciales, etcétera. Y me estoy reuniendo con todos los directores, comisiones académicas de lo que son los posgrados de nuestra universidad para ayudarles o impulsarles o, no sé, estimularles de algún modo a que hagan este tránsito de la docencia tradicional presencial a esto de la docencia digital. Y lo primero que les planteo y la primera pregunta que hago es ¿por qué y para qué queréis cambiaros a semipresencial o
o a distancia. Y aquí, en un territorio fragmentado, en un archipiélago que está distante de los continentes y además entre sí el territorio está dividido en 7, 8 islas ahora oficialmente, cobra sentido. Y yo creo que esa construcción del imaginario del porqué de esta transformación digital y por qué, hablo para los de la casa, la Universidad de La Laguna tiene que apostar por esto, es, entre otras cosas, para facilitar que los que estamos o están distantes estén unidos de algún modo, al menos en el ciberespacio. Me he pasado un minuto. Gracias, Manuel. Bien. Si les parece, nos quedan apenas 5 minutos para acabar y me consta que algunos de los ponentes todavía no han abordado los temas que tenemos pendientes, pero yo creo que hemos hablado suficiente sobre esto y no quiero hurtar a la audiencia de la posibilidad de formularles preguntas, agradeciendo la presencia de ellos aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión que quieran plantear, por favor? Bien. Yo sí tengo una pregunta. Una cuestión que siempre discuto mucho con el alumnado es el tema de, oye, la universidad no me forma en lo que el mercado me pide. Y yo, muy de acuerdo con lo que dijo Luis anteriormente, siempre les digo, si te formamos en las tecnologías que están vigentes en la actualidad, teniendo en cuenta que cuando tú salgas de la universidad tendrás 25 años y que tu vida laboral se prolonga 40 años más, vamos, es la frase que siempre decimos los informáticos, no sabemos cómo se va a llamar, cómo será el lenguaje de programación del futuro, pero seguro que se llamará Fortran, ¿no? Entonces siempre he sido mucho más partidario de transmitirles al alumnado la idea de que la universidad forma en conceptos, forma en idea, que forme en tecnologías concretas. Quisiera conocer la idea de nuestros ponentes acerca de esta idea. Ahora no hace falta que vayan al atril, sino que pueden intervenir libremente desde ahí. En mi caso, la idea está clara. Bueno, primero, hacer una salvedad. El que los chicos puedan ir a una factoría de software como las que tiene Yecisa, no solo ahí, sino en Málaga, etcétera, etcétera, es radicalmente distinto a ir a la triste realidad de muchas otras empresas del sector. ¿Hay divorcio entre la universidad y las empresas? Sí. Yo a veces enseño a hacer las cosas bien y una gran cantidad de las empresas lo hacen muy mal, porque no les da la gana. ¿A qué me refiero con esto también? Que las certificaciones, y hicimos un estudio hace ya mucho tiempo, pero con 100 y pico profesionales, no todas son iguales y, sobre todo, aportan valor cuando ya tienes una base. Acumular certificaciones, peligro. En cualquier caso, y a efectos de tratar de igualar todo, sigo insistiendo en lo mismo. En general, estamos todos muy mal en todos los ámbitos de la universidad en uso de la tecnología. Docente, como muy bien dice, y no es solo aprender la herramienta, es cambiar la mentalidad, la manera de introducir la pedagogía relacionada con todo esto. En el ámbito del ámbito administrativo, servicios, etcétera, también. Y en el ámbito de los alumnos, también. Es cierto que deberían venir de secundaria mucho mejor, también, pero ni comunidades autónomas ni ministerios se lo toman en serio como más o menos se tomaron el inglés. El inglés, aunque fuera una moda y aunque después tiene un montón de problemas que todos podemos decir, fue una apuesta política. Empezaron unos, otros, etcétera, no digo ni bien ni mal, tiene muchos problemas, pero se dio ejemplo. Hay que tener inglés. Lo de la tecnología, nada, que si ponemos ahora una impresora por aquí, ahora un no sé qué, pero la gente no sabe. Entonces tenemos esos 3 problemas. Y ahí está nuestro reto de la transformación digital, pero en los 3 ámbitos. Bueno, yo, si me permitís, cosas que me quedaron y que tienen que ver con esta última pregunta que tú planteas, es algunas iniciativas, ¿no?, que hay que tomar para paliar esto, porque podemos quejarnos todos, ¿no?, la empresa, porque no encontramos perfiles técnicos para contratar, que esto es un tema que está ahí, la universidad, bueno, porque tiene esas carencias o esa burocracia o esa lentitud o esa filosofía, no sé, pero tenemos que actuar de alguna manera. Entonces nosotros
actuamos con iniciativas que son de, vuelvo a insistir en la palabra, de colaboración, ¿vale? Nosotros tratamos de fomentar, aparte de que los alumnos vengan a vernos, pues iniciativas como generar premios para sus trabajos fin de máster o fin de grado, para que puedan también aplicar las TIC a esto y valorarlo. IECISA patrocina también los eSports, también que este año ganaron los alumnos de la Universidad de La Laguna, ¿vale? Hablamos, yo creo que durante estas jornadas se habló de gamificación también, de ese concepto. Yo creo que eso también es muy interesante. Nosotros también tenemos la parte de colaboración, como tú apuntabas, en otros centros, en este caso en la Universidad tenemos un centro en Miguel Turra, en Ciudad Real, y también colaboramos muy estrechamente con la Universidad de Castilla-La Mancha. Yo creo que hay que estar ahí. Las empresas tenemos que estar junto a la universidad y la universidad junto a nosotros para hacernos mejores a todos, ¿no? Y porque también es importante para entender luego las personas que gestionamos personas, porque yo no me gusta, ya es algo ahí muy lo de los recursos humanos, pero lo de gestionar personas es complicado. Y es complicado porque, aunque vosotros hablabais de que los chicos son nativos digitales, yo también creo que tienen otra serie de destrezas, pero tienen otras necesidades, que no sé si esto es bueno introducirlo aquí, pero tienen otras necesidades que no difieren de las nuestras. Nosotros también queremos rapidez en nuestra vida diaria y usamos la tecnología con una naturalidad apabullante. A nadie se nos ocurriría ahora pues no contratar un viaje por Internet, ¿no? y ser más rápidos en eso. Tenemos que ser capaces de dar respuesta también a esta rapidez y por lo tanto hacer las cosas de manera distinta, ¿vale? Y esto es un trabajo de todos, no solamente está en vuestro tejado. Yo creo que tenemos que hacerlo entre todos. Manuel, ¿tiempo para un titular? ¿No? ¿Acabamos? Bien, creo que estamos justo en tiempo y vamos con media hora de retraso, o sea que con media hora de retraso les liberamos para el coffee break. Simplemente acabar por agradecer a nuestros ponentes. ¿Perdón? Hay una más. Hay una pregunta. Qué bien. Bien, entonces podemos robarle tiempo al coffee break. Estamos abocados en la universidad a tener un modelo acordeón que en algún momento seamos siempre retaguardia sólida en conocimientos, en valores, en transversalidad y a veces poco puntera en innovación y nos movemos en ese movimiento acordeón. Podemos apostaremos, de aquí a 30, 40, 50 años, la universidad será las dos cosas, base sólida y institución puntera. Manuel. Yo creo que de algún modo todas las universidades combinan eso, ¿no? Es decir, de dar una respuesta inmediata a las demandas de formación del territorio o de la población en la que está inserta y por tanto es difundir el conocimiento con el acento también o el impulso en lo que es la investigación e innovación, ¿no? Es decir, que haya evidentemente que esa universidad no solo se dedique a reproducir el conocimiento existente y difundirlo, sino también a construirlo, a innovar e investigar. Por tanto, yo creo que eso va a ser inevitable, ¿no? No conocía ese concepto de modelo acordeón, pero bueno, puede ser útil. Sí, no, muy plástico, muy metafórico, pero vamos, yo creo que es casi inevitable, ¿no? Que siempre dentro de una universidad haya eso, tareas más de difusión y haya siempre grupos o individuos que estén apostando por la vanguardia, tanto en la investigación como en la innovación educativa. ¿Alguna otra pregunta? Nada, simplemente animarles, todavía esta tarde van a tener tiempo de interaccionar con nuestros ponentes, quizás en petit comité, en el coffee break, aprovechen que les tenemos aquí para debatir con ellos, hablar más en privado y yo no me queda más que reiterar nuestro agradecimiento por parte de la universidad a que hayan aceptado nuestra invitación y ofrecernos este interesantísimo debate. Muchas gracias a todos y también al público.